Y seguimos en el 10, estamos en vivo haciendo Alfil TV. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo invitado, Pablo Sánchez Latorre, abogado constitucionalista y por supuesto el eje y el motivo de la invitación tiene que ver este reciente DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei, del Gobierno Nacional. Y bueno, ¿cuáles serán las próximas implicancias para poder avalarlo y que pueda seguir su rumbo, al menos desde la intención del oficialismo? Bueno, en primer lugar, el texto constitucional prevé un trámite parlamentario, un trámite que está previsto para ver si puede esto avanzar. En principio, es un decreto de necesidad y urgencia que es muy diferente, te diría inédito en la historia constitucional y democrática argentina. Digamos. ¿Por qué se distingue? Se distingue por la variedad temática que tiene en un solo cuerpo normativo, por la extensión y entre otras cuestiones, habría que analizar también que el texto no prevé cuándo entra en vigencia. Por lo tanto, hay que acudir a una norma supletoria que entraría a regir a partir del 29 de diciembre, es decir, en el 8º día desde su publicación. Sin perjuicio de ello, el trámite parlamentario, hay una comisión, digamos, bicameral permanente que debiera constituirse porque se reglamentó esa facultad del Poder Ejecutivo, que es muy restrictiva. Digamos, evidentemente el estatuto de poder, ¿no?, que tiene la Constitución no quiere la cultura constitucional ni el estatuto republicano que un Poder Ejecutivo esté legislando. Pero claro, hay circunstancias extraordinarias que podrían justificar esta facultad legislativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Las famosas emergencias que declara claro, el artículo 1. Claro, y ahí quiero ir. El 99, inciso 3º de la Constitución Nacional, en general le prohíbe al Ejecutivo legislar. Pero dice, pueden haber circunstancias excepcionales, extraordinarias, cuando el trámite no sea posible, cuando no sea discutir, que permita legislar con alguna veda muy específica en materia penal, en materia tributaria, en materia electoral o de regímenes de partido político. Pero a su vez tienen que emerger, tiene que estar manifiesto, claro, la situación de emergencia o de urgencia para poder justificar. Entonces, uno cuando analiza, por ejemplo, la exposición de motivos que tiene este mega decreto, ¿no?, no guarda una proporción o una coherencia entre la exposición de motivos, para que se entienda bien, 1 o 2 páginas, frente a 80 páginas de materia de modificación, reforma o derogación de normas, ¿no? Entonces, en una cultura republicana, tiene que haber una fundamentación razonable de estas decisiones y por supuesto que entiendo, por lo menos en lo que he estado leyendo en el último momento, ningún constitucionalista está opinando que respeta estos estándares, estos límites constitucionales. Hay muchos que avalan el qué de este DNU y cuestionan esta mezcla de poderes, ¿no? Como que la resolución debería ser en el Congreso. Exacto. En principio, si el DNU, digamos, sigue su trámite y lo trata la comisión bicameral, se compone por 16 miembros, claro, 8 diputados y 8 senadores, que no tiene 10 días para expedirse con un dictamen que solamente lo puede rechazar o aprobar, no puede introducir modificaciones, para luego, 10 días después, que lo trate en pleno las cámaras, diputados y senadores, que va a tener 10 días más. Con que se aprueben uno es suficiente para que continúe. Exacto, o que ninguno lo trate, también es una causal o un trámite suficiente para que eso quede vigente. Y si lo llega a rechazar con las mayorías que requiere la Constitución, o sea, mayoría absoluta, ¿no?, la mitad más uno de los presentes, y si lo rechaza, pero estuvo vigente durante el trámite hasta que lo rechaza, esos derechos adquiridos porque entró a jugar, estuvo en vigencia esos días, evidentemente quedan firmes. Eso no significa, digamos, que después hayan planteos o controles constitucionales en sede judicial. A eso queríamos ir, Pablo. Recién nos estabas comentando que ninguno de los especialistas entiende que la fundamentación que hace previo el decreto a llevar adelante medidas o a solicitar ciertas medidas no se condice, digamos, la fundamentación con todas las medidas que está tomando. ¿Qué rol puede llegar a jugar la Corte Suprema de Justicia?
Es muy buena la pregunta. Ha sido zigzagueante la argumentación que ha utilizado la Corte en diversos momentos, pero claro, ante semejante cantidad de materia, por ejemplo, ¿cómo vincularía usted en un test constitucional o la Corte pasar un club deportivo a una sociedad anónima? ¿Qué tiene que ver eso con la emergencia económica o la herencia que dicen los fundamentos? Digamos, no pareciera que exista esta coherencia, al menos en la argumentación, de que la crisis o a la emergencia a la que refiera la intención del presidente, el Poder Ejecutivo, guarde esta relación como para poder salir adelante. La Corte, en esto hay que ver el tipo de planteo, porque es tan diverso. Recordar que el control que hace un juez, que puede ser a cualquier instancia. Segmentar, porque recién nos Claro. decías que la Comisión Bicameral no podía introducir cambios. La Corte sí puede segmentar, decir tales artículos son inconstitucionales Sí. y tales otros no. Sí, sin perjuicio de eso, lo que hace la declaración de inconstitucionalidad no es derogar la norma, es para este caso, para este agravio, caso concreto. para el caso concreto, no tiene efecto general como otros sistemas de control de constitucionalidad. Entonces, lo maduro, digamos, lo que prevé el diseño, la arquitectura constitucional, es que esto se trate en las cámaras, que tenga un trámite parlamentario como cualquier ley. El decreto de necesidad de urgencia tiene el valor de cualquier ley y puede modificar o derogar cualquier ley, siempre y cuando se respeten, ¿sí?, las circunstancias excepcionales a las que refiere la misma Constitución. Con lo cual, esto realmente no se estaría dando, por lo menos a simple vista. Seguramente en ese caudal de normas haya algún acierto, pero eso no significa que se esté respetando las reglas constitucionales. Claro, se plantea que pase todo por el Congreso, si no estaríamos hablando, no sé, de un rey, de un emperador, todo un poco dictatorial. Dentro de este DNU tan amplio, ¿no? Me quedo con respecto a esta intención de modificar el Código Civil y que los contratos se paguen en moneda extranjera. ¿Qué implicancias tendría eso? Bueno, eso, como te digo, todavía, ¿qué puede suceder? Hay un efecto en economía, en comportamiento que se llama el efecto cobra, que es cuando la India estaba bajo dominación británica. En Nueva Delhi se sacó una disposición donde se pagaba una recompensa por las cobras, las víboras venenosas que se rescataban. Entonces la gente empezó a criar las cobras, entonces se tuvo un efecto no querido. O sea, una situación a través de una norma que era para tratar de regular, mejorar el comportamiento, el hábitat, la higiene y la seguridad de la sociedad, se empeoró. Entonces, muchas veces cuando no se respeta la democracia deliberativa, el diálogo, la participación, cuando no se respetan esos estándares, evidentemente pueden haber efectos no queridos. No está medido, no podemos todavía saber qué efectos puede llegar a tener en términos económicos, tampoco es mi especialidad. Digamos, todos estamos de acuerdo con la crisis económica y también estamos de acuerdo que tal vez este diseño constitucional hay que rediscutirlo, pero es el que tenemos Pablo, vigente. Vamos a hacer otro punto que sí es de tu expertise. Vos sos profesor de historia. ¿Qué parangón tiene este DNU en la historia argentina? Ninguno. No hay una experiencia de estas características, digamos, con democracia constitucional, republicana, no hay. ¿Menemismo tampoco? Lo que hay, por ejemplo, si tomamos los últimos 40 años de democracia, vemos que, por ejemplo, Menem utilizó mucho el decreto de necesidad de urgencia, alrededor de los 270 o 500 y algo, 270 Néstor Kirchner y 500 y algo, no recuerdo el número exacto, pero hay también, digamos, unos antecedentes de una mala práctica, de un uso, de un abuso de este remedio del Poder Ejecutivo, lejos de lo que se quería en la reforma constitucional del 94, digamos. Y hay también una argumentación a veces cuando se invocan argumentos históricos como Alberdi, por ejemplo, donde le hacen decir cosas a Alberdi que Alberdi no dijo, por lo menos en su obra, en elementos de derecho constitucional público provincial o en las bases y puntos de organización de la Pero volviendo al política punto, nunca se abordó una reestructuración del ordenamiento jurídico integral a través de un decreto de necesidad de urgencia, ¿verdad? No, bajo ninguna circunstancia. Y tampoco son circunstancias aparentemente avaladas por la mayoría de las bibliotecas. Por eso, en esta variopinta temática, digamos, no encontramos, haciendo una lectura rápida, como te digo,
no encontramos una relación en todos los temas con la emergencia o que el trámite no se hubiese podido hacer en una de las cámaras, como cualquier trámite parlamentario de una ley común. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. Seguramente habrá que tomar otro tipo de medidas económicas para reactivar, pero si es los temas que plantea el Código, debió plantearse en el Congreso como lo prevé el trámite parlamentario. Le hago una consulta con respecto a esta decisión que se plantea en el DNU de privatizar las empresas públicas, ¿no? De sociedades del Estado, convertirlas en sociedades anónimas y posterior privatización. ¿Qué va a pasar con la gente que está ahí, con los trabajadores? ¿En qué condición quedan? Bueno, todas esas incertidumbres, justamente lo que se está planteando, todas esas dudas, porque no ha habido un debate, no hay una argumentación, no se sabe qué va a pasar, y eso también es parte de un valor constitucional adquirido. Cuando vos tenés una propuesta legislativa que va a involucrar semejantes derechos o de tanta sensibilidad como puede ser la materia laboral, evidentemente la cultura y la democracia nos ha enseñado que hay que preguntarle a los especialistas, que hay que abrir la mesa de diálogo. El mundo está discutiendo democracia mucho más deliberativas, como fue la experiencia, por ejemplo, del caso Mendoza, donde la Corte pidió opinión a los vecinos, o el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Esas prácticas donde los derechos son tan fundamentales, tan sensibles para la sociedad, la cultura constitucional está exigiendo otro tipo Pablo, de trámite que es la participación de la interrumpo sociedad. porque nos tenemos que ir al corte, pero te hago una última cortita. En cuanto a las reformas laborales que plantea, ¿no afecta constitucionalmente el principio de no regresividad, lo que está decretando este DNU? Sin duda que sí, sin duda que sí. Vuelvo a repetir, es regresiva, no te podría asegurar que en todos los casos, porque no está medido el impacto. Comprendo. ¿Sí? No está medido el impacto. Igual el análisis que nosotros hacemos es que esta no es la vía constitucional o el trámite parlamentario previsto por la Constitución, no es sano para la democracia la vía elegida. Puede estar acertado, pero no es lo que prevé la Constitución. Comprendo, es un análisis formal. Te agradecemos muchísimo, por favor. Pablo. Gracias, es súper didáctico. Exactamente, nosotros vamos a ver ahora el informe económico de nuestra compañera Gabriela Orilia y volvemos. Dale. Se puede decir que el presidente Javier Milei empezó la etapa fuerte de su gobierno con el decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos que apunta a desregular buena parte de la economía argentina. Por supuesto que se va a librar una batalla judicial y también en el Congreso. La judicial por los amparos que ya han comenzado a presentarse de quienes entienden que este decreto vulnera la constitucionalidad porque avanza en reformas en áreas donde no puede hacerlo de acuerdo a lo que establece la propia ley argentina. Evitó tocar temas tributarios, tampoco hay ninguna referencia al sistema previsional, que es un factor clave en las cuentas públicas del Estado, pero sí, por ejemplo, promueve reformas del Código Civil y del Código Comercial, con lo cual allí sí se puede discutir la constitucionalidad. La CGT está ya en pie de guerra, está analizando el decreto y prevé que puede haber un paro. Se avanza en la medida en una reforma laboral donde se flexibilizan las condiciones de despido y, entre otras cuestiones, prolonga la etapa de prueba de 3 a 8 meses. Coincidió esta decisión con el dato del último nivel de desempleo en el tercer trimestre de este año, que cayó al 5,7%, muy por debajo en la comparación interanual, pero también es cierto con un nivel de precariedad laboral muy importante. En medicina prepaga quedan liberadas las empresas a fijar los precios que mejor entiendan. Ya se habla de un 40% de aumento en las cuotas de las prepagas. Desde las compañías dicen que efectivamente mucha gente abandonará esos planes y que el servicio terminará siendo para quienes quieran y puedan pagarlo, y no como ahora, que está en un nivel prácticamente igual tener una prepaga que una obra social. Ese es otro elemento muy importante. Privatizaciones en ciernes para empresas del Estado. El único que quedó exento ha sido el Banco Nación, donde sí se modifica el depósito de fondos judiciales, que ahora se podrá hacer libremente en cualquier banco, salvo esto en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en el resto del país.
se cambia, se deroga directamente la ley de promoción industrial, se hacen cambios importantes también en cuestiones que tienen que ver con lo comercial, se eliminan las leyes de góndola, la de compra nacional, todas esas quedan afuera, el observatorio de precios, es decir, hay una mezcla muy importante, desde algo que podría ser funcional, como es el observatorio de precios creado en el ámbito del Ministerio de Economía, hasta una modificación del Código Civil. También está pendiente la continuidad de la relación con los gobernadores. ¿Qué le va a ofrecer a cambio el gobierno? ¿Está dispuesto a ofrecer fondos? La reunión que tuvieron esta semana fue amena, el presidente se mostró paciente con los reclamos, pero también es cierto que los gobernadores no están dispuestos a apoyar todo lo que promueve Milei. Bueno, este entonces el análisis de nuestra compañera Gabriela Origlia. Con esta información, con esta reflexión, nos vamos a ir al corte. Ya está nuestro próximo invitado. Así es, vamos a estar conversando con Gregorio Hernández Maqueda, legislador de la Coalición Cívica, que en Córdoba todavía sigue siendo parte de Juntos por el Cambio. Ya volvemos. Dale.